Entre los avances que ha traído la ingeniería genética se encuentra el cada vez más inminente desarrollo de la clonación. Por ejemplo, desde hace algunos años se ha logrado clonar animales como ovejas, pero el siguiente paso podría ser el clonar animales extintos. Específicamente, animales que vivieron miles de años atrás. ¿Como cuáles? Mamuts. Incluso, algunos proponen clonar no solo animales, también seres más parecidos a los seres humanos, como los Neandertal. Pregunto, ¿es posible? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ver a estos seres prehistóricos caminando a nuestro lado? Pero sobre todo, ¿deberíamos hacerlo? Difícil de creer. Septiembre del año 2012. Científicos de Rusia descubrieron los restos de un mamut en medio de Siberia. Si bien el descubrimiento de este tipo de restos no es poco común en esas tierras, lo notable es que se trata de los mejor conservados encontrados hasta ahora, e incluyen pelo y la médula espinal. Con esto, los científicos creen que en estos restos todavía pueden existir células vivas de mamut, lo que haría posible, en teoría, su clonación. Pero, ¿qué se necesitaría para traer a un mamut, especie extinta, hace miles de años a la vida? Para empezar, por supuesto, las células vivas, cuyo núcleo contendría la secuencia completa del ADN del animal, es decir, toda la información para crear. Estas células, entonces, tendrían que insertarse en el embrión de un elefante. Este embrión crecería en el vientre de una hembra de elefante en un proceso similar al de la inseminación artificial. Y así, en teoría, podría nacer un bebé mamut. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Hasta el momento, no se han encontrado células vivas en ningún animal extinto, pero esta vez los científicos son más optimistas porque consideran que las bajas temperaturas de Siberia podrían haber preservado por lo menos algunas células que todavía pudieran servir. Tendremos que esperar algunos meses más o incluso años para ver si el experimento da resultado. Sin embargo, también se sabe que es probable que el experimento sea un fracaso. Y es que traer a la vida a animales extintos es complejo, bastante complejo. En el año 2010, por ejemplo, científicos de Europa intentaron, por medio de la ingeniería genética, traer a la vida a una especie de vaca extinta. ¿El resultado? Fallaron. Hace unos meses, un genetista alemán llamado George Church propuso clonar a un hombre de Neandertal y afirmó que, de hecho, él ya contaba con la tecnología disponible para hacerlo en su laboratorio. Recordemos que el hombre de Neandertal era una especie muy similar al ser humano. Habitó Europa y Asia. Medía 1,60 m aproximadamente. Tenía la frente aplanada y la nariz muy ancha. Y ya dominaba el fuego. Además, podía construir herramientas simples. Los Neandertal se extinguieron completamente hace 28.000 años, pero, según el Dr. Church, con la tecnología actual sería posible clonarlos y traerlos a la vida. El científico reconoce que en Alemania, donde vive, está prohibido hacer experimentos de este tipo, pero confía en que las leyes puedan cambiar. El procedimiento para clonar un Neandertal sería similar a la clonación del mamut. Se deberían encontrar células vivas de esta especie y el embrión se insertaría entonces en el útero de una mujer. Sí, de un ser humano. Y en palabras del Dr. Church, valiente. Una mujer valiente y de caderas anchas, porque los bebés neandertales eran más grandes que un recién nacido Homo sapiens. Church incluso llegó a afirmar que los bebés neandertal podrían ponerse de moda entre los seres humanos, lo que de nuevo abre el debate sobre si es ético intentar este tipo de experimentos. Después de sus palabras, Church fue llamado científico loco.
tuvo que reconocer en una entrevista posterior que la clonación de un neandertal todavía no es posible y que hablaba de una situación hipotética. Eso sí, sus palabras causaron mucha controversia. Ahora, sabemos que clonar un ser prehistórico es muy complicado. Y según algunos científicos, nuestra tecnología aún no es suficientemente avanzada como para hacerlo posible. Pero, ¿qué hay de clonar seres que aún viven? Se ha hecho, lo sabemos, lo hemos platicado, como el caso de la oveja Dolly, el primer ser vivo clonado y creado en un laboratorio. Esto significa entonces que, por ejemplo, ¿uno podría clonar a su mascota? Sí y no. En teoría, sí se podría transmitir el ADN de cualquier ser vivo a un embrión y que éste crezca en un vientre diferente. Imaginemos un gato, por ejemplo, cuyo ADN se ha transferido a un embrión que crece en otro gato distinto. El gato que nacería sería genéticamente igual al primer gato, pero aún así podría tener variaciones, incluso en su color, porque el cuerpo de la madre sustituta también influye en el embrión que se desarrolla. Es decir, exteriormente podría no ser un gato idéntico al primero. Y hay otra complicación. Seguramente el gato clonado no se comportaría igual al primero, ya que únicamente se transmitió su información genética, pero no su comportamiento y sus reacciones. Si clonáramos a un ser humano, no quiere decir que obtendríamos a una persona exactamente igual a otra. De hecho, su comportamiento, sus sentimientos y su manera de pensar serían completamente diferentes al sujeto clonado. Y por supuesto, volvemos a la pregunta. ¿Se debería clonar a un ser humano? Estamos hablando de alguien con alma. Entonces, ¿qué derechos tendría? ¿Quién lo criaría? ¿Sería considerado igual que los demás? Estas preguntas tendrían que ser respondidas. Una más. ¿Llegaremos a ver el momento en el que los clones sean algo común? Difícil de creer.